Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Bienvenidos de nuevo a Ser Fiel a mí. Les agradezco por volver a este programa y a quienes me están conociendo, mi nombre es Caro Guevara y estoy aquí para acompañarlos a retornar a lo que realmente somos. Eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos capítulos que hemos realizado. Hemos estado navegando a través de conversaciones que nos permiten reconectar con quienes somos, escucharnos, habitar nuestro cuerpo, habitar la vida, realmente estar presentes en lo que nos pasa. Y hoy traigo un tema que es tremendamente poderoso y al que le tenemos mucho miedo, incluida yo, porque yo he pasado por ahí cientos de veces, y es el dolor. Hemos titulado este episodio El dolor no se supera, se habita. Y tiene que ver precisamente con que los seres humanos a veces evitamos el dolor. Siempre vivimos dolor y es absolutamente natural a nosotros como seres humanos vivirlo. Y por eso es necesario que empecemos a mirarlo no con miedo, sino como parte de la vida, algo que nos habita, que nos pertenece, que es instintivo, que sucede en nosotros. Aprendimos a negar nuestras emociones porque así nos enseñaron. Nos enseñaron que las emociones había que evitarlas, particularmente esas que juzgamos que son negativas. Lo veníamos conversando en alguno de los programas. Hoy lo voy a retomar desde el dolor. Y desde el dolor, porque el dolor es totalmente legítimo cuando estás en un momento de cambio o de crisis. Lo que te lleva al sufrimiento es no habitarlo y hoy vamos a explorar ese camino. En cualquier situación de cambio, en un cambio de trabajo, cuando rompes una relación, cuando estás viviendo una enfermedad, cuando vives la muerte de alguien o en cosas tan simples como cambiar de rol en un trabajo. Y digo simples y no son simples, porque quienes lo hemos vivido sabemos que hay un duelo. Los duelos vienen a anunciar lo que estás soltando, lo que estás perdiendo en la situación. Y cuando tú sueltas cualquier zona de confort, lo que nos sucede automáticamente es que sentimos tristeza, sentimos dolor. Y el dolor lo que nos anuncia es aquello que necesitas dejar ir, lo que ya no te sirve, lo que ya no funciona para ti. Por eso cada vez que te transformas, cada vez que sucede algo que te saca de la zona de confort, sientes dolor. El dolor es necesario como camino para que realmente te transformes, porque cuando tú lo habitas, cuando te permites el dolor, cuando él viene a ti, lo que te permite es reconocer lo que tú valoras, lo que es importante para ti, lo que realmente te habita, lo que realmente tú tiene sentido para ti. Eso es lo que realmente sucede con el dolor. ¿Qué nos trae las pérdidas? Las pérdidas lo que nos trae es el reconocimiento de lo que ya necesitamos dejar atrás. Cuando estamos en un momento de cambio, siempre necesitamos mirarlas, no negarlas. La tendencia que tenemos es a evadir nuestro dolor. Y conozco a muchas personas porque lo he vivido, porque también he acompañado a miles de personas a comprender de qué se trata el dolor, a entender por qué vivimos el dolor. Esto ha sido un viaje muy profundo para mí. También personalmente yo les he contado que he vivido muchos momentos de cambio, entonces por supuesto el dolor ha sido algo natural, pero yo hasta ahora, después de tantos años, estoy comprendiendo realmente los regalos del dolor. Y cuando hablamos de palabra dolor, enseguida pensamos en, ay no, ¿por qué hablas de eso? No, no quiero. Incluso algunos de ustedes deben estar pensando, ay no, no quiero entrar en esta conversación. Sentimos cierto rechazo a la palabra, pero es por todo el imaginario colectivo que tenemos acerca del dolor. Y es que necesitamos evadirlo, que nos lleva al sufrimiento, y hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Ahorita vamos a entrar ahí. ¿Por qué es tan importante mirarlo de frente? ¿Por qué es tan importante el dolor? Porque precisamente cuando entramos ahí es cuando vienen los regalos que hacen que tú crezcas en conciencia, que evoluciones y que puedas realmente ser la mejor versión de ti mismo. Es cuando nos permitimos ser vulnerables además, cuando permitimos que otros vengan a cuidar de nosotros, a acompañarnos, a sostenernos. Cuando estamos en esos momentos de profundo dolor, es cuando más recibimos la conexión con otros. Piénsalo,
Los momentos de dolor son los momentos, y cuando tú te atreves a nombrarlo y a decir, estoy triste, es cuando el otro te acoge, te abraza, cuando logras que las personas realmente reconozcan que necesitas estar en conexión, que necesitas el estar sostenido, amparado, protegido por otros. Eso nos pasa en presencia del dolor. Se los digo yo, que pasé por este diagnóstico de cáncer y estaba con solamente mi esposo aquí en los Estados Unidos, y yo les contaba, tuve una red de ayuda maravillosa de personas que vinieron a cuidarme, y eran personas que yo no conocía de mucho tiempo atrás, eran personas que recientemente había conocido, y todas ellas estuvieron dispuestas a acompañarme porque empatizaban con mi dolor en el momento, con mi vulnerabilidad, y sentirme sostenida fue lo que me permitió navegar ese momento, habitar el dolor para realmente lograr transformar en mí lo que necesitaba transformar, que tenía que ver con todo ese proceso interno de no reconocerme, de no sentirme suficiente, de autojuzgarme todo el tiempo, de ponerme estándares muy altos y poder decir, me rindo en una rendición que no era dejo de hacer, era una rendición de decir, yo puedo soltar aquello que no me sirve, y para eso me sirvió el dolor. El dolor es una reacción natural en el cuerpo. Es una reacción a la herida, a la separación, a lo que dejas ir, a la muerte. Cuando vivimos momentos de cambio, le tenemos también miedo a la palabra muerte, pero los momentos de cambio, los momentos de muerte, son aquellos en los que se transforma la vida. Yo siento que he vivido muchas muertes en mi vida. He dejado morir muchas partes de mí porque han sido necesarias dejarlas ir para poder transformarme en quien soy realmente, poder amarme a mí misma. Y eso es necesario hacerlo, y por eso el dolor es tan relevante. El amor habita en nuestro cuerpo, habita en nuestras emociones, habita en el alma. Nosotros vemos ciertas situaciones que nos producen dolor. Hoy cuando venía para acá, venía meditando y dando gracias por la vida, venía en medio de un sol precioso, la luz como que llegaba. Espero poder compartir la imagen con ustedes. Eh, y, y venía meditando sobre la gratitud que yo sentía por las personas que me rodean, por mi invitada, que la van a ver más adelante, y me di cuenta que en medio de la gratitud de pronto veo un venadito en la vía muerto, lo habían atropellado, y me dio dolor ver el venadito. Pensé en la muerte, pensé en lo que nos pasa con la vida, en lo que nos pasa con los animales, en lo que nos pasa cuando no cuidamos la vida, en que quizás el venadito, no sé cuál es la historia del venadito, pero el venadito vino como un regalo, y di gracias por su vida porque me recordó que la conversación de hoy era el dolor, y lloré al venadito. Yo soy súper sensible. Recuerdo como que se me aguan los ojos pensando en tantas veces que vivimos situaciones en las que evadimos el dolor, y hoy no lo evadí. Hoy lloré al venadito y honré su vida porque me volvió a traer el regalo del dolor. Y con él llego, con ese regalo llego aquí a compartir con ustedes el mensaje que quiero traer. El dolor nos revela lo que amamos, nos revela lo que realmente nos importa. Vivimos en una cultura que a veces lo disfraza el dolor, y yo lo he visto muchas veces. Yo lo disfrazaba haciendo muchas cosas. Entonces cuando sentía dolor empezaba a hacer cosas o a llenarme de ocupaciones para evadir lo que sentía. Hay muchas emociones que evadimos, la rabia, la tristeza, el miedo, tratamos de evadirlo, pero entrar en nuestras emociones es fundamental para que podamos traer los mensajes que cada una trae. El dolor es un maestro porque nos abre a la vulnerabilidad, nos permite recordar que somos seres humanos, que necesitamos de otros, que cuando necesitamos de otros damos lugar a que otros pongan sus dones al servicio de nosotros, y eso se nos olvida. Y por eso es tan relevante. Para pedir ayuda tú tienes que sentir tu dolor, porque si no lo sientes no la pides. El sufrimiento es distinto al dolor, y aquí voy a traer también distinciones sobre el sufrimiento. El sufrimiento es distinto porque nos lleva a pensamientos repetitivos, porque a mí, ¿quién tiene la culpa? Esto no debería estar pasando.
Porque genera como cierta frustración y trae mucho pensamiento. Es la mente la que trae el sufrimiento y lo pone afuera. El sufrimiento es algo que tú siempre pones en los que están en el entorno, en las situaciones. No te apropia, no te da el poder personal para asumirte y para decir yo puedo elegir cómo vivo esta situación. Y eso es lo que trae el sufrimiento. Por eso necesitamos soltarlo, porque nos ata, nos desgasta, nos deja pegados al pasado. Eso es lo que trae el sufrimiento. Yo lo he vivido muchas veces, culpando a quienes me han hecho daño o culpando a alguien a quien yo siento culpable por una situación o a la situación o a la empresa o a la persona que quizás me dijo algo que me hirió y entonces la señalo, pero eso no me transforma a mí. Eso lo único que hace es que me llena de desempoderamiento, me vuelve víctima y por eso necesitamos trascender el sufrimiento. ¿Cómo lo trascendemos? Aceptando el dolor, porque el dolor trae el mensaje de la transformación. El terreno del dolor lo que nos permite es superar la situación cuando realmente lo habitamos, cuando realmente entramos en él, cuando realmente nos permitimos traer los mensajes que hablan de aquello que es relevante a ti, a la profundidad de tu alma. Lo que necesitamos aprender del dolor es que no necesitamos pasar por encima de él. Necesitamos realmente escucharlo, porque cuando lo escuchamos nos transforma, nos devuelve a lo esencial, nos devuelve a quienes somos. Este es el mensaje que les traigo. No se permitan entrar en el sufrimiento. Entrar en el sufrimiento es quedarte pegado a una historia que no te sirve. Resignifica la historia. Mira qué es lo que realmente duele adentro. Escúchate. ¿Qué es aquello que tú valoras que estás perdiendo, que necesitas soltar? Cuando encuentras esa respuesta es cuando el dolor se convierte en tu aliado. Quédate conmigo en Ser Fiel a Mí, porque vamos a seguir conversando acerca del dolor. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Gracias por permanecer aquí pegaditos a Ser Fiel a Mí. Gracias por mantenerte en sintonía con Now Media Televisión. Nosotros lo que hacemos es compartir historias, información que te va a servir para la vida, para que impulses tu vida en distintos ámbitos, para que te mantengas informado. Puedes ver Now Media Televisión a través de Roku, de Apple TV, en cualquier momento. Puedes descargar nuestra app Now Media Televisión, Now Media TV. Búscala y descárgala, porque a través de estos programas puedes aprender un montón para tu vida. Y hoy pues estamos en esta conversación tan poderosa, tan poderosa. Mira, ahí nos están mostrando para que puedas conocer un poco más de Now Media Televisión. Tenemos programas muy interesantes, somos el único canal bilingüe en los Estados Unidos, así que puedes conocer más de nosotros y puedes ver programas en inglés y en español. Y bueno, aquí estamos, retornando a la conversación de los duelos, del dolor. Y quiero compartir cuáles han sido mis duelos y mis aprendizajes en la vida. Yo siempre les cuento historias, saben que soy una contadora de historias y me encanta contarlas porque siento que con eso nos inspiramos mutuamente. Cuando yo las cuento también las resignifico. Y eso es lo que ha pasado con el dolor para mí. El dolor ha sido un espacio de resignificación. Les contaba que es distinto el dolor al sufrimiento y que el dolor lo que hace es que nos permite transformarnos. Cuando aceptamos que el dolor es parte de la vida, ahí es cuando nos transformamos. Y yo he vivido muchos dolores en la vida, todos los hemos vivido, y me he atrevido a entrar profundamente en muchos dolores. Afortunadamente, digo yo, he sido una buscadora del alma y me he permitido navegar internamente lo que me pasa. Recientemente, y voy a hablar de los más recientes, migrar y soltar mi tierra, mi familia, mi zona de confort fue quizás uno de los duelos más grandes. No pensé que iba a ser así. Y quiero hablar de este en particular en este momento porque este duelo es algo que nos pasa constantemente. Nosotros pensamos que cambiar de trabajo o
quizás romper una relación o mudarme de casa es simplemente un acto, pero no nos damos cuenta que detrás del acto estoy dejando cosas atrás. Cuando dejamos cosas atrás, siempre hay dolor, siempre. Se convierte en sufrimiento cuando nos contamos historias dolorosas. Por ejemplo, yo me contaba como estoy abandonando a mis papás, estoy abandonando a mis hijos, y eso me generaba sufrimiento. Pero cuando yo transformo eso para decir, ellos están creciendo y yo también, mis papás no los estoy abandonando porque sigo estando presente para ellos, eso transforma en mí la forma como me relaciono con la situación de cambio. Y ese es el gran regalo que nos hace el poder habitar el dolor. El duelo lo que nos permite precisamente es reconocer quiénes somos y poner ese amor que sentimos. El dolor, decía una mujer maravillosa, Johanna Macy, quien falleció hace poco, hace como un mes, falleció, una mujer que ya tenía 94 años y que ella tenía un amor profundo por la tierra, y ella decía, el dolor viene del amor. Tú sientes dolor cuando sueltas algo que amas, y ahí es donde viene el dolor. Y es necesario para poder reconocer que lo amas, reconocer que es parte de tu vida. Entonces, migrar siempre va a ser un dolor. Cambiar de trabajo siempre va a ser un dolor porque también estás dejando cosas que quizás fueron importantes para ti. Soltar nuestra zona de confort siempre genera este dolor. Lo que pasa es que cuando nombramos la palabra dolor siempre genera reacciones como de, uy, no, yo no quiero vivir esto, no quiero pasar por ahí. Y es tan importante hacerlo, es tan necesario, porque ahí es donde tú tomas aquello que es relevante, donde tú dices, esto es lo que yo suelto y de ahí aprendo. Y por eso es tan importante. Cuando yo migré, y yo se los he contado en otros programas, dejé roles que también desempeñaba. Dejé de ser la directora de un programa de formación, dejé de ser líder en el ámbito del coaching. Y digo dejé porque dejé el rol, eso está en mí. Pero al dejarlo y al habitar el dolor puedo reconocer qué era lo relevante de esos roles para mí, qué era lo que realmente para mí era tan profundo de lo que yo hacía, que era lo que me importaba hacer al servicio de otros y también que era lo que yo necesitaba transformar porque ya no me servía. Cuando yo renuncio a algo es porque hay algo que ya no está teniendo sentido para mí, y lo que no estaba teniendo sentido para mí era que el propósito no me incluía a mí. Es decir, yo me ponía al servicio de otros, cuidando que ellos tuvieran bienestar, que se transformaran, que vieran profundamente lo que vivían en el proceso, pero pasaba por encima de mí cuando yo no cuidaba de mí y no cuidaba de mi cuerpo. Hoy estamos hablando de las emociones, porque es que cuando estamos viviendo momentos de transformación, vivimos una marea emocional, y yo sí que sé de eso. Ustedes saben que yo pasé por un diagnóstico de cáncer. Cuando llegó el diagnóstico de cáncer, enseguida la conversación era, no puede ser que me esté pasando a mí, si yo me he transformado tanto y he trabajado tanto en mí, ¿cómo puede ser esto posible? En medio del diagnóstico pasaron muchas cosas además. Pasó que falleció un tío al que yo amaba profundamente, era el hermano de mi mamá, que era el hermano que parecían mellizos, eran así como muy unidos, y para mí era como un papá también, y falleció en medio de mi diagnóstico. Todo eso fue tan fuerte para mí, porque yo decía, ¿por qué pasa todo esto al tiempo? Estábamos también en medio de la migración, y quienes somos migrantes sabemos que a veces trabajamos con las uñas generando el nuevo espacio y logrando las nuevas cosas, y estábamos viviendo mucha frustración con la migración porque el proyecto que traíamos con mi esposo no estaba funcionando como esperábamos. Otro duelo. En medio de eso mis hijos también estaban en duelo porque nosotros los habíamos dejado a ellos a cargo y ellos no habían vivido el estar solos, el estar haciéndose cargo de la vida, el estar asumiendo una casa, hacerse cargo de los pagos de los servicios, de las cosas normales que hacemos cuando ya estamos a cargo. Y para ellos fue muy doloroso estar en ese espacio. El envejecimiento y la enfermedad de mis padres. Mi mamá se enfermó muy grave mientras yo estaba también en el tratamiento. Mi mamá estuvo al borde de la muerte, tuvo una peritonitis. Quienes saben de la peritonitis saben que es muy delicada porque es una infección masiva en el abdomen. Y a ella le dio porque tuvo una infección en el estómago muy fuerte. Y resulta que en medio de eso yo estaba también pasando por el duelo de mi propio diagnóstico. Y era tan fuerte estar viviendo ambas cosas que para mí era... me sobrepasaba.
pero lo que yo decidí era que yo elegía cómo vivía cada minuto. A veces las cosas vienen juntas y yo sé que muchos de los que me están escuchando hoy han sentido esos momentos en que todo viene al mismo tiempo. Pues cuando esos momentos llegan, lo que te está pidiendo la vida es que sueltes todo lo que no te pertenece, lo que tú no eres, todo lo que ya no resuena contigo. Y yo me di cuenta que yo había estado respondiendo en automático a muchas cosas que yo aprendí en mi entorno sobre lo que era ser mamá, sobre lo que era ser mujer, sobre lo que era ser hija, sobre lo que era yo. Yo no era mis roles y eso fue lo que me enseñó todos estos duelos. Yo no era mis roles. Yo no soy nada de lo que me dijeron que era el éxito. Yo soy puro amor. Y eso fue quizás el encuentro con ser fiel a mí. Por eso este programa, porque cuando nosotros soltamos todas esas historias que no nos pertenecen y realmente conectamos con nosotros mismos, ahí es cuando el duelo tiene sentido. Por eso estoy haciendo esto, porque sé que el duelo no es un punto final, sino se convierte en un punto de partida de quién eres en realidad. Aprender del duelo es aprender de que el duelo no se vive en soledad, de que necesitamos ser acompañados, cuidados, para llegar a todo esto que les estoy contando. Les estoy resumiendo así en minutos lo que ha sido un viaje profundo, interior, y en el que estamos a través de este programa también. Aquí yo voy compartiendo todos mis aprendizajes, y este aprendizaje en particular de vivir las emociones, de no negarlas, de entrar en ellas, de poder nombrarlas y de reconocer que ellas son parte del proceso transformador, es necesario para poder ser suficientemente vulnerable y dejarme sostener en medio de lo que me pasa. Ese también es un regalo del duelo. Necesitamos poder habitar nuestra vulnerabilidad y decir, estoy triste, para que otros vengan a acompañarnos, a cuidarnos, a sostenernos. Durante mi proceso hubo tantas personas que me acompañaron en medio del tratamiento que se convirtieron en esas sabias palabras, ese amor que yo necesitaba para poder habitar lo que necesitaba habitar en mi dolor y así transformarlo en aprendizaje y en fuerza para seguir. Esto es lo que he navegado durante este tiempo. Este es el regalo que nos hace el dolor. La tristeza, el dolor, es la fuerza que te permite reconectar con el sentido de la vida. Es paradójico, pero cuando la habitas, te encuentras con la alegría de vivir. No te vayas de ser fiel a mí. Este capítulo llegó como un mensaje a través de mis sueños, y en el sueño que yo pedí que me contaran quién era la invitada para el día de hoy, llegó esta sabia mujer que vivió quizás de los dolores más grandes que un ser humano puede vivir, que es la pérdida de su hija. Esa historia, lo digo y me conmueve porque recuerdo el dolor, porque la acompañé, nos viene a traer mensajes tan relevantes para transitarlos, y ella trae su propio mensaje sobre lo que vivió. Así que te invito a que te quedes con nosotros y ya volvemos. Vamos a comerciales. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Estamos en esta conversación tan profunda, tan honesta, tan del corazón, tan del alma, que se trata de habitar el dolor, de habitar el duelo, la sabiduría del dolor que nos habita. Y hoy tengo, como les conté, una invitada preciosa a la que yo admiro profundamente. Ella es Claudia Bedoya Gamboa. Es coach ontológico, es psicóloga, es consultora organizacional, ha sido mentora de coaches, trabajamos juntas, ha sido amiga del alma. Hemos tenido siempre conversaciones bellísimas y nos hemos acompañado en el viaje de la vida. Y en el viaje de la vida, como lo conversábamos hace un momento, también hay dolor. Entonces, por eso ella está aquí hoy. Ella es esposa, madre, una abuela que yo llamo mágica. Es una de esas mujeres sabias que se cruza en tu vida para iluminar rincones de tu ser que quizás solo te atreves a explorar en presencia
de el amor y la sabiduría que ella tiene. Clau es mi amiga, es una mujer llena de curiosidad y de asombro, es una buscadora, se sorprende con el mundo y me encanta porque siempre está asombrándose con cada cosa que ve. Comparte su humor, que es muy fino y muy divertido, que combinado con su interés por aprender y la sabiduría que le ha dado una vida llena de experiencias, se convierten en la alquimia perfecta para acompañar a los seres humanos en sus procesos de transformación. Bienvenida, mi querida Clau Bedoya. Mi carito, muchas gracias por tenerme aquí y qué emoción verte. Ay, linda, a mí también me encanta estar aquí contigo y me encanta que podamos conversar de este tema que sé que para ti ha sido no solamente una exploración desde tu sabiduría, sino también desde tu experiencia. Y te voy a hacer la primera pregunta en esa línea. ¿Cuál ha sido el duelo más transformador de tu vida y qué aprendiste de él? Mira, mi carito linda, Andrea, como tú sabes, nuestra hija, ella enfermó a los 35 años con un cáncer terminal. Cuando se lo descubrieron, cuando llegó el diagnóstico, era ya terminal. Y tristemente después vino su muerte unos meses después. Eso ha sido, digamos, lo más confrontador que yo he tenido en mi vida, como pérdida y como duelo. ¿Y, Em, y qué aprendiste de esa situación, Clau? ¿Qué ha sido lo más relevante que ha venido a ti? O sea, primero, porque sé y porque somos amigas y porque lo vivimos juntas, porque tuve el honor de acompañarte en medio de esa situación. Y digo honor porque cuando nos permitimos entrar en espacios de duelo acompañados, yo siento que es un honor abrir el alma con otros. Em, Cuéntame qué aprendiste de esa situación. Mira, mi carito, hay varias cosas, o sea, varias cosas que me fueron llegando. Y obviamente esto no llega puro al principio, va llegando en la medida en que revisitas nuevamente el duelo, ¿no? Y el Mm, dolor. Porque por más de que tú las imágenes vuelven, llegan los recuerdos, y en esa evocación, en cada una de esas evocaciones, obviamente aparece el amor, pero también aparece el dolor. Em, el aprendizaje enorme, mira, primero la visión que tenemos acerca de la vida, ¿no? Para mí fue como, de verdad, la vida es finita mm, y de verdad que somos vulnerables, que nos puede pasar en cualquier momento. mm. Y una pérdida de ese tamaño llega también diciendo, ¿sabes qué? Esa transparencia ingenua, inocente que tienes de que no te va a pasar nada, pues no es así, ¿no? Esto también es parte de la vida. Y eso, digamos, es lo, lo duro, es decir, entonces aparece la pérdida y empieza todo este proceso que pues hemos conocido teóricamente, porque nos han contado cuáles son los pasos del duelo, pero independientemente de todo eso, eh, está todo lo que te está pasando interiormente, porque compromete todo, compromete tu ser, lo que piensas, compromete lo que sientes, compromete tu ser espiritual, compromete todos los aspectos de tu ser. Es una movida bastante fuerte, bastante grande. Y en Em, términos de eso que me dices de compromete todo tu ser, compromete desde tu mundo espiritual, desde tus emociones, eh, ¿qué es aquello de precisamente eso que compromete, que suma a que puedas transformar a través del dolor tu vida? ¿Cómo, cómo dirías tú que el dolor nos transforma, dado precisamente eso que me vienes contando de lo que significa el dolor y lo que ha significado el dolor para ti? Mira, también hay todo tu proceso interior, indudablemente. Em, no solamente, digamos, como estas visiones que tienes de la vida, sino también lo que sientes. Una de las cosas de las que hemos conversado tú y yo tiene que ver con, digamos, esa conversación colectiva, ese pensamiento colectivo, que los duelos son para superarse. Y entendiendo como superación eso que es como yo voy a volver a recuperar mi normalidad, esto
en algún momento voy a hacer check. O sea, cuando pase por todas las etapas del duelo, en algún momento esto va a terminar y yo voy a recuperar mi normalidad, eso que yo conocía como normalidad. Y lo que me di cuenta, Caro, es que, digamos, esa ilusión, porque es una ilusión, realmente no está. Mm, Porque en duelos, en pérdidas tan fuertes, también lo que es la pérdida de la salud, lo que es la pérdida de un miembro del cuerpo, eh, son pérdidas que tú no puedes reemplazar, no así vuelven, es, ¿no? así es. Y eh, en el momento menos pensado, evocas nuevamente, como te decía hace un rato, hay pensamientos, hay recuerdos, y cuando hemos aprendido que las cosas hay que superarlas, de hecho, pues hemos oído todos cuando dicen, no, fulanita de tal pobrecita, no ha podido superar la muerte de, Ujú. no ha podido superar la enfermedad que le dio. Em, Fíjate que de alguna forma eso nos aleja, porque nos pone una meta, como que yo tengo que llegar allá, y nos Mm, aleja de la posibilidad de revisitar esos momentos de dolor, de volver a retomar nuestro duelo, de poder darnos permiso de volver a sentir. Sé que le tenemos miedo y le tenemos mucho miedo a que de pronto nos quedemos ahí y hagamos una depresión profunda o no podamos salir o no podamos volver a ser eh, funcionales, no podamos volver a amar, no podamos volver a trabajar si volvemos a revisitar eso. Y yo lo que veo es que cada vez que en mi caso yo he vuelto otra vez a, por alguna razón, porque me llega o porque lo converso, porque lo traigo y lo provoco, eh, aparecen resignificaciones nuevas, ¿sabes? Me doy permiso otra vez de sentir, y de sentir con la intensidad que venga. Eh, y hay muchas cosas que se resignifican. Y aquí quiero poner, por ejemplo, cosas como, eh, no sé, voy a tomar, porque me parece importante, como las etapas que aprendimos del duelo no son las únicas, hay muchos autores que han escrito de eso, pero aprendimos que para poder aceptar en un momento dado o decir que tuvimos un duelo sano, tuvimos que pasar por unas etapas, ¿no? Pero fíjate que a veces cuando evocas o revisitas tu duelo, aparecen cosas como, si yo hubiera hecho, ¿no? mm, Es como, o si yo hubiera sabido antes, o si... Y fíjate que no está mal, o sea, no está mal encontrarse nuevamente en ese lugar, porque fíjate que esa conversación de si yo hubiera me permite, si la resignifico, rendir mm. y irme ante lo inevitable y ante la grandeza y ante el misterio. Y me Precioso. permite, y me permite entrar en la tristeza, me permite realmente llorar lo que fue importante para mí y ya no está, ¿no? Mm, mm. Me permite traer el amor infinito y eterno. Entonces, fíjate que revisitar, revivir, dejar que el dolor llegue y que tú te entregues genuinamente a la emoción que te está apareciendo en ese momento, eh, lo que hace es seguir sanando y seguir sanando tu ser espiritual. No para nada, no para quedar, mejor dicho, el duelo finalmente, para mí, una verdadera aceptación del duelo, tiene que ver no con vivir con, como aprendimos, es que yo vivo con esto y puedo vivir con esto, sino de verdad darte cuenta que esa pérdida, ese duelo, ese dolor hacen parte de ti, o sea, son tuyas. No te las puedes quitar, no te las puedes poner, no las vas a superar, no las vas a hacer un check, no, están contigo. Y en la medida en que tú Precioso. permitas que sean parte de ti, eh, pues te va a dar un aprendizaje infinito, y te va a dar una paz infinita y te va a traer la gratitud y la serenidad. Es una cosa increíble, sin creer, sin tener la ilusión inocente de que como ya tengo esto, me llegó la gratitud y la serenidad, ya me quedé ahí. No, va a volver y
De hecho, pues hay fechas que son importantes, ¿no? Como el cumpleaños, como el aniversario, como en nuestra casa es el Día de Acción de Gracias, Ujú, ujú. y muchos otros momentos, por supuesto. Entonces, permitir que llegue, o sea, no evitarlo, no Así es, ponerle distancia, no así es, minimizarlo, así es. no, Mi no Clau, sentir que esto es la carrera, ¿no? me encanta Dime. el mensaje que traes porque lo que estás permitiéndonos a nosotros reconocer en el duelo es que es algo que nos pertenece a todos, que nos habita, que es necesario que siempre lo tengamos presente porque nos ayuda a reconocer el valor de lo que es importante, de la pérdida, como tú dices, y que es algo que nunca va a desaparecer, pero que siempre nos va a permitir crecer. Y eso es lo que escucho en tus palabras. Mi Clau, el tiempo vuela y se nos fue ya los 12 minutos de conversación. Así que, nada, preciosa, te invito a que le cuentes a la audiencia cómo te pueden encontrar para aquellos que quizás resonaron contigo en esta conversación, escuchando precisamente que tú tienes esta sabiduría de cómo habitar la transformación, porque lo que hacemos cuando habitamos el duelo es habitar la transformación. Cuéntales dónde te pueden conseguir. Mira, mi correo es cbedoyag@gmail.com. Ahí está Es apareciendo en lo más pantalla. fácil de conseguir. Perfecto, para que te contacten, para que quienes resuenen contigo y con esta conversación preciosa puedan volver a ti. Queridos, como lo dije, el tiempo voló. En esta conversación, Clau, desde su propia experiencia, nos habló de lo importante que es resignificar las pérdidas, poder decir, ok, viví este dolor y seguramente va a volver a aparecer en cada fecha especial o aquello que me recuerda eso que perdí, porque no solamente es una pérdida como una muerte, sino cuando dejas un trabajo, cuando cambias de ciudad, cuando migras, lo decíamos en la introducción de este programa. Cada cambio trae un duelo y lo importante es que aprendamos del dolor que nos trae y el dolor lo que hace es iluminar aquello que quiere ser transformado. Muchas gracias, Clau. Gracias a todos. Vamos ahora a comerciales. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Gracias por estar de vuelta. Tremenda conversación que acabamos de tener con Clau. Esta mujer vivió un duelo muy profundo. De hecho, cuando terminamos de grabar en comerciales, ella me decía, oh, se me hizo un nudo en la garganta. Y es que es así, el dolor vuelve a aparecer. Y ella, muy linda, decía, quizás se notó, me decía, se notó que el nudo estaba en la garganta. Y yo le decía, no, Clau, es normal que pase, es normal que pase. Y es que eso es lo que nos pasa con el dolor, que cuando volvemos y retornamos a la historia de lo que nos pasó, vuelve a aparecer y a emerger ese dolor profundo que nos habita. Que es importante que rescatemos de esta conversación, que el duelo es parte de nuestra vida, que no necesitamos de ninguna manera olvidar que es el regalo que tenemos en el corazón, porque nos recuerda lo que hemos amado, lo que realmente nos importa. Cuando nos conectamos con el dolor, hay un lugar de nosotros que sabe que es necesario para poder estar vinculado a la vida. Y cuando lo transitamos y lo sanamos, lo que nos abre es infinitas posibilidades. Nos vuelve más compasivos con las personas que nos rodean. Cuando tú te permites habitar tu propio dolor, empiezas a ver alrededor que puedes empatizar, que puedes conectar. Cuando te cuesta conectar con otros, y se los digo a aquellos que se sienten solos, lo que necesitas es aprender a habitar tu dolor, porque cuando lo haces, cuando te permites habitarlo, abres el espacio a tu vulnerabilidad, y tu vulnerabilidad es la conexión con otros, es la que te permite ir y decir, necesito ayuda, necesito que me contengas, necesito que me acompañes, que me escuches. No hay nada más sanador que volver al dolor simplemente para conectar con aquello que te es relevante. Es también donde nacen los dones, es donde nace el lugar más auténtico de ti, es donde nacen tus bendiciones. Nuestras heridas son nuestros dones.
aquello que te dolió cuando eras un niño, un adolescente o incluso cuando ya eras adulto, cuando tuviste una pérdida grande, importante en tu vida, eso se convierte en una bendición para servir a otros. Es el don que te dan para poder entregarte, acompañar de alguna manera y a través de lo que hagas a otros. Se los digo por experiencia propia. Mis dolores se han convertido precisamente en la fuente de todo esto que yo hago, de todo lo que yo entrego, del lugar desde donde yo sirvo. Lo que me ha permitido mi propio dolor, que ha sido navegar hacia adentro y conocerme realmente y soltar aquello que no me pertenece, es ser fiel a mí. Y para ser fiel a mí y poder ponerme al servicio de ustedes y compartir todo lo que a mí me pasa, todo lo que yo he vivido, es que he necesitado transitar mi dolor. Y mi dolor se ha convertido en un lugar lleno de posibilidades cuando yo me dedico a compartirlo con otros para transformar sus propias vidas. Y eso es tremendamente iluminador para todos, no solamente para mí, para todos. Porque es importante estar acompañados en medio del dolor, porque es el lugar que te permite salir de allí. Cuando tú estás perdido, cuando sientes que no puedes con tu duelo, y tengo a muchas personas alrededor que están viviendo duelos de todo tipo, de relaciones, por muerte de personas cercanas, por enfermedad, porque les está pasando situaciones desafiantes, crisis, cambios, cambio de trabajo, trasteos, cambio de ciudades, migración. Cuando vienen estas situaciones y te sientes profundamente triste, no lo evadas. Hay muchas maneras en que evadimos el dolor. Los celulares hoy en día, las redes, son una manera en la que nos desconectamos de nosotros mismos para evitar nuestro dolor. Yo te pido, habla con alguien, con la persona con la que sientas que puedes conversar de tu dolor. El solo hecho de conversarlo ya empieza a liberarlo, empieza a mostrarte posibilidades que quizás antes no habías escuchado. Busca ayuda también profesional, alguien que te pueda escuchar y te pueda mostrar algo de ese dolor que tú estás viviendo, algo distinto, que te abra posibilidades, que te muestre por qué el llamado del dolor, para qué viene, cuál es la maestría que trae en medio de la situación. Atrévete a salir de ti mismo, porque es la única manera en que el sufrimiento se va a convertir en realmente duelo, y el duelo en una posibilidad para transformar aquello que necesitas transformar en este momento. Cuando lo haces, aprendes a amarte, porque puedes integrar mucho de lo que quizás rechazas de ti mismo. Rechazamos aquello que está herido, y cuando rechazamos lo que está herido, lo proyectamos afuera, y es lo que nos suele suceder. Yo, por ejemplo, me di cuenta en medio de mi proceso que algo que yo rechazaba era mi propia historia, lo que yo era. Rechazaba el sentirme que no era suficiente. Sentía envidia de las personas que se veían empoderadas, porque yo no era capaz de ver mi propio poder. Y eso se transformó navegando mi propio dolor. Así como eso que yo logré ver, tú puedes ver en ti mismo qué es aquello que yo proyecto afuera que necesito mirar en mí. Y cuando lo veas y te atrevas a mirarlo de frente, es como limpiar aquello que está oculto, como cuando vamos a la bodega o le decimos en Colombia el cuarto de San Alejo, eso que está guardado viejo en algún lugar, en los cajones, en el closet, y lo limpias. Tú sientes que liberas espacio, liberas energía. Ese es un buen ejercicio que puedes hacer para empezar a sacar de adentro aquello que no te sirve. Yo lo hice cuando hice mi formación como coach. Nos invitaron a organizar el closet, a sacar todo aquello que ya no necesitábamos. Esa es una manera en que empiezas a navegar tu mundo interior, ordenando lo que está externamente. Empiezas a decir, esto ya no me pertenece, esto ya no lo necesito. Así que te invito a hacerlo como parte de los rituales para poder viajar hacia adentro. Siempre que viene el duelo, lo que a mí me sostiene es poder conversarlo. Y por eso es importante que busques con quién conversar. Y me sostiene también el mirarlo. A veces escribirlo simplemente ya empieza a generar sanación en mí. Ese tipo de prácticas lo que permiten es que tú vuelvas a ti mismo y que reconozcas cuál es la verdadera conversación que tienes contigo, qué es lo que te estás diciendo frente a la situación, qué es lo que te hace sufrir. Y lo que te hace sufrir es todo eso que dices que está afuera.
para que puedas mirar lo que está afuera, adentro, necesitas escribirlo y decir, ¿y esto en qué se parece a algo que yo ya viví? ¿O en qué se parece a quien yo soy? ¿Qué es lo que está adentro herido? ¿Cuál es la historia que me estoy contando de esto, detrás de esto que está pasando? Y eso te ayuda a sanar. Así, regalitos para que puedas habitar tu dolor y para que puedas ir internamente. Hoy les voy a dejar un ejercicio simple para cuando el dolor regrese y no sepas qué hacer con él. Y este ejercicio es, toma una hoja de papel, aquí tengo mi hojita de papel, y vas a dibujar un círculo grande. Yo la voy a dibujar aquí para ustedes. Bien, aquí está el círculo, ¿ya? Dibujas un círculo grande. Y en el círculo vas a dibujar un pequeño corazón o una estrella, lo que tú prefieras dibujar, como sientas que te identificas. Yo me identifico con el corazón, porque el corazón siempre me habla de el amor por mí misma, de lo que yo soy. Yo soy amor. Todos somos amor, en realidad. Y luego puedes dibujar como rayitos o llamitas. Este esferito no me escribió. Sigamos con el verde. Iba a cambiar de color, pero no lo permitió. Así que seguimos con el verde. Dibujas como rayitos que salen del corazón. Ya les muestro. Y en esos rayitos lo que vas a hacer es luego escribir palabras de lo que te ha regalado tu propio dolor. Cuando lo miras de frente, entonces puedes ponerle nombre a eso que te está regalando el dolor en ese momento. Por ejemplo, yo voy a poner aquí algunas palabras que me ha regalado mi propio dolor. Voy a poner dignidad. Voy a poner amor propio. Voy a poner templanza. Voy a poner valentía. Y así puedes poner las palabras, aquí yo puse mis palabritas, puedes poner tus palabras, las que te regalan tu propio dolor, cuando lo miras, cuando escuchas qué es lo que te está regalando realmente. Esto lo puedes hacer todas las veces que necesites. Lo puedes hacer para que puedas reconectar contigo mismo, para que no pongas afuera el dolor, para que sea el regalo de expansión para ti mismo. Ese gesto sencillo transforma la pérdida en una semilla de luz. Eso es lo que hago yo con mi corazón. Esto es una semilla de luz que sale de mi círculo para convertirse en un regalo para otros. Y eso es lo que quiero hacer a través de este pequeño ritual para ti. Comparte tu dolor. No te quedes con él. Haz que esa semilla de dolor se convierta en servicio para otros, porque finalmente para eso viene a la vida, para que tú lo conviertas en una posibilidad, en servicio, en don, en bendición, para que transformemos lo que está pasando en esta tierra, porque ese es el llamado que estamos recibiendo a través de las crisis, de la enfermedad, de los cambios, de esas situaciones que estamos viviendo todos y que lo único que quieren es que tú seas realmente fiel a ti. Gracias por acompañarnos en este programa. Te invitamos a que sigas unido a Now Media Televisión y a ser fiel a mí. A mí me puedes encontrar en @caroguevara, caro.guevara.es en Instagram o en mi página web caroguevara.com. Nos vemos en el próximo episodio.